Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Estamos en periodo o temporada de la declaración de impuestos sobre la renta. Todos los profesionales asociados al área tributaria estamos preparando o revisando o emitiendo opiniones que tienen que ver con las declaraciones impositivas. Pero, ¿qué son exactamente las declaraciones impositivas? ¿Qué efectos tiene la presentación de estas declaraciones? ¿Declarar los impuestos es solamente un deber formal o es un deber formal y un derecho? Esas son preguntas necesarias, son preguntas que hay que formularse. Por ejemplo, ¿qué responsabilidades derivan de la presentación de las declaraciones? ¿Pueden los entes recaudadores negarse a recibir las declaraciones impositivas? ¿Qué valor probatorio tienen estas declaraciones? Y como he dicho, pues uno de los temas más importantes es cuáles son las responsabilidades que derivan de estas declaraciones. ¿Qué son exactamente las declaraciones impositivas? Hoy en día la mayoría de los tributos, especialmente los impuestos y las contribuciones parafiscales, utilizan un sistema de autoliquidación o autodeterminación en el cual el propio sujeto pasivo reconoce la ocurrencia del hecho imponible, declara la base de imposición, aplica la alícuota, así como el resto de los elementos necesarios para establecer la cuota tributaria liquidable y proceder al pago del impuesto. Entonces, de ahí pues que la autoliquidación de los tributos es un sistema eficaz, eficiente y expedito que ahorra ingentes recursos a la administración tributaria, que en otras circunstancias tendría que disponer de un considerable número de funcionarios o poderosos sistemas informáticos para poder administrar un sistema de determinación de oficio de los tributos. Por otro lado, las declaraciones impositivas, la autodeterminación de los tributos o autoliquidación de los tributos, como también se le denomina, pues propende a que la determinación se haga sobre base cierta, porque nadie mejor que el sujeto pasivo conoce la información relevante o con trascendencia tributaria que debe ser utilizada para declarar y pagar el tributo de que se trate, ¿no? El Código Orgánico Tributario acoge como sistema fundamental de determinación tributaria la autodeterminación, según puede apreciarse el contenido del artículo 148 del Código Orgánico, que dice que cuando ocurra el hecho imponible, el sujeto pasivo está obligado a declararlo, ¿no? La autodeterminación ciertamente no es una actividad administrativa, según el significado que tiene este término en el derecho administrativo, pero sí puede ser una suerte de administración por colaboración, porque el sujeto pasivo asume una tarea que en principio corresponde solo al ente exactor del tributo y que además concierne a la procura de ingresos públicos, lo que desde luego se relaciona con el interés general, ¿no? Por esa razón, la autodeterminación no es una actividad que el sujeto pasivo puede realizar según su leal saber y entender, sino que está total y absolutamente reglada, en el sentido de que la ley, el reglamento y algunas normas o actos administrativos de efectos generales dictados por la Administración Tributaria desarrollan de manera exhaustiva y detallada cómo, dónde y cuándo debe declararse el tributo. Precisamente por eso es un deber de la Administración Tributaria, de acuerdo con el artículo 147.3 del Código Orgánico Tributario, elaborar los formularios y medios de declaración y distribuirlos oportunamente, informando las fechas y los lugares de presentación, y asimismo y correlativamente es un ilícito formal que el sujeto pasivo presente las declaraciones en formularios, medios o formatos o lugares no autorizados por la Administración Tributaria. Es decir, esta es una actividad, como he dicho, que los sujetos pasivos no pueden realizar como les parezca, sino que está totalmente delimitada. En definitiva, las declaraciones impositivas son una forma de determinación tributaria que es llevada a cabo por el propio sujeto pasivo de la imposición. La declaración impositiva o las declaraciones impositivas son un deber formal, son un derecho o son ambas cosas. En el caso de los tributos que contemplan la autodeterminación, como
como forma de establecer la cuantía de la obligación tributaria, la autodeterminación o la declaración no es electiva o facultativa para el contribuyente o el responsable tributario, sino que constituye un deber, y concretamente un deber formal, tal como se desprende de la lectura conjunta de los artículos 148 y 155.5 del Código Orgánico Tributario. Esto significa que se trata de un mandato imperativo que recae sobre los contribuyentes y los responsables tributarios, y cuyo propósito es que estos coadyuven en una fase crucial de la gestión de los tributos. Pero paralelamente, y esto es algo que suele ponerse de lado, la declaración impositiva puede concebirse también como un derecho que permite al sujeto pasivo que la elabora comunicar a la administración tributaria sobre base cierta la ocurrencia del hecho imponible, la base de medición y otros hechos que son relevantes a los fines de la determinación y cumplimiento de las obligaciones tributarias. Por tratarse entonces de un derecho que se vincula con el derecho a la determinación sobre base cierta, que es un derecho, y a su vez con el derecho constitucional a que los tributos graben manifestaciones reales de capacidad contributiva, cuando las leyes especiales tributarias escogen el sistema de la autodeterminación del tributo, la presentación de las declaraciones correspondientes no puede ser coartada, no puede ser dificultada o impedida por los funcionarios de los entes recaudadores o por los auxiliares de tesorería, como por ejemplo las instituciones bancarias. La usual inoperatividad de los sistemas informáticos destinados a canalizar la autodeterminación supone una violación del derecho del sujeto pasivo de declarar la ocurrencia del hecho imponible, y lo propio ocurre con la costumbre sumamente arbitraria, inconstitucional e ilegal de las administraciones tributarias municipales de impedir la presentación de las declaraciones cuando existen reparos pendientes con respecto al contribuyente, o aún peor, cuando el contribuyente o un tercero relacionado con este tienen deudas con el municipio que no tienen nada que ver con el tributo que se está declarando, como es el caso del pago del servicio de aseo urbano prestado en concesión por empresas privadas, y que en estos días ha suscitado pues una controversia enorme, porque las administraciones tributarias municipales se están negando a recibir las declaraciones de impuestos a las actividades económicas porque el contribuyente o la administradora del condominio donde se encuentra el establecimiento comercial del contribuyente no están solventes con el servicio de aseo urbano, municipal, ¿no? Esa actuación es completamente inconstitucional e ilegal, violatoria del derecho a declarar el hecho imponible, y además que conspira contra la propia recaudación tributaria de los municipios. Además tenemos que recordar que los sujetos pasivos de la imposición, en tanto que administrados, tienen el derecho de presentar documentos ante la administración pública conforme al artículo 7.5 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, y la administración pública en general, sea nacional, estatal o municipal, no puede negarse a recibir estos documentos, ni siquiera cuando contienen errores, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. ¿Cuáles son las características de las declaraciones impositivas? Bueno, la primera característica de las declaraciones impositivas es la veracidad, porque se supone o se presume que las declaraciones están en conformidad con los datos que a partir de los cuales ellas se elaboran, los soportes económicos a partir de los cuales se preparan las declaraciones impositivas, la contabilidad y sus comprobantes, etcétera, etcétera, o la documentación financiera de la persona natural de que se trate. En segundo lugar, la plenitud, que supone que la declaración comunica todos los datos que las leyes exigen comunicar. La vinculación, que significa que la declaración compromete al sujeto que la presenta a soportar las consecuencias legales que derivan de la misma.
el carácter no recepticio de las declaraciones, que significa que éstas despliegan todos sus efectos jurídico-materiales y jurídico-formales con independencia tanto de la voluntad del sujeto que declara como del ente exactor que recibe la declaración. La declaración tributaria además es analítica porque debe contener una pluralidad de datos conocidos o susceptibles de ser conocidos, y estos datos en el caso de la autodeterminación siempre son instrumentales respecto a la cuantificación del tributo, es decir, están destinados a proporcionar todos los elementos necesarios para precisar la existencia o no de la deuda tributaria. Por eso es que la declaración debe permitir al declarante describir un íter lógico, un camino lógico a partir del cual él va elaborando la declaración o los datos, o va construyendo los datos que conforman la declaración, y por eso es que la administración tributaria provee unos formularios específicos con una serie de campos que deben ser llenados precisamente para que la declaración cumpla con este requisito de ser analítica. Luego las declaraciones tienen que ser tempestivas. Es lo que quiere decir, y es clarísimo que siempre están sujetas a plazos para su presentación. No se pueden presentar cuando el contribuyente le parezca que tiene que presentarla, sino que tienen que presentarla dentro de unos plazos específicos, bien sean declaraciones periódicas que se presentan con regularidad, o bien sean declaraciones accidentales o instantáneas que se presentan una vez o dos veces en la vida o tres veces en la vida, como el impuesto sucesoral o el impuesto sobre donaciones, etcétera, etcétera, ¿no? El hecho imponible ocurre cuando la declaración del mismo se hace, o es justamente porque ha ocurrido el hecho imponible que debe producirse la declaración del impuesto. La obligación tributaria es una obligación ex lege, que no surge cuando el sujeto pasivo reconoce su existencia a través de una declaración jurada, sino cuando tal existencia es precisada, ni cuando tal existencia es precisada de oficio por el ente que detenta la potestad tributaria, sino cuando se produce la hipótesis de incidencia, lo que Ataliba llama la hipótesis de incidencia o la hipótesis legal condicionante, como la denomina Héctor Villegas, o más simplemente pues el hecho imponible, es decir, cuando ocurren en la práctica los hechos o actos tipificados en la norma tributaria como desencadenantes de la obligación tributaria. Entonces, la declaración impositiva, al igual que la determinación tributaria de oficio, no tiene efectos constitutivos, sino efectos declarativos, es decir, simplemente declara la existencia de una obligación que ha nacido previamente al verificarse empíricamente el hecho imponible previsto en la ley. ¿Cuáles son los efectos de las declaraciones impositivas? La declaración impositiva comporta una serie de efectos que no dependen de la voluntad del declarante ni de la voluntad de la administración tributaria, sino de la ley. El primer efecto importantísimo es la responsabilidad general por su contenido. Como lo dijimos anteriormente, hace un rato, la autodeterminación utiliza como vehículo fundamental una declaración del contribuyente o del responsable. Y esta declaración, de acuerdo con el artículo 157 del Código Orgánico Tributario, compromete la responsabilidad de quienes la suscriban, ¿no? Según la norma, esa responsabilidad alcanza también en forma solidaria a los profesionales que en el ejercicio independiente de sus profesiones emiten dictámenes técnicos o científicos en contradicción con las leyes, normas o principios que regulan el ejercicio de su profesión o ciencia. A este respecto de la responsabilidad, hasta dónde alcanza la responsabilidad por la elaboración de las declaraciones impositivas y por las opiniones que se emiten en torno a cómo debe ser declarado el hecho imponible en un caso concreto, yo les voy a recomendar que se lean dos trabajos, uno de Juan Carlos Colmenares Zuleta, que está en la revista de Derecho Tributario número 51, que se llama Breves Comentarios acerca de la responsabilidad penal del abogado asesor en materia fiscal, y otro de Burt Evia,
que está en la revista número 159 de la revista de Derecho Tributario, que se llama La responsabilidad penal del asesor tributario. Esta responsabilidad supone que quien realiza la autodeterminación tributaria soporta todas las consecuencias de la declaración respectiva. En particular, es sujeto pasivo de cualquier, o mejor dicho, es sujeto activo de cualquier conducta ilícita o cualquier conducta contraria al ordenamiento jurídico tributario, trátese de un incumplimiento de un deber formal, de una contravención o incluso de un delito de evasión tributaria, y por lo tanto se convierte ahora sí en sujeto pasivo de las sanciones que haya lugar de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Luego hay una responsabilidad por el pago, por el cumplimiento de la obligación tributaria. Quien declara el hecho imponible naturalmente es responsable del pago del tributo si la autodeterminación genera una cuota tributaria liquidable. La declaración entonces se convierte así en un compromiso de pago y en consecuencia, y esto es muy importante a los efectos jurídicos, en un título ejecutivo que ante la falta de pago autoriza a la administración tributaria a acudir al procedimiento administrativo de ejecución forzosa de créditos fiscales, que antes, como ustedes saben, eran un procedimiento judicial y que a partir de la desafortunada reforma de 2014 del Código Orgánico Tributario se convirtió en un procedimiento administrativo regulado en los artículos 226 y siguientes del Código Orgánico Tributario. Luego esta declaración tiene un efecto muy importante, que es la presunción de fidelidad de la misma, ¿no? Ya hemos dicho que las declaraciones se presumen fidedignas, es decir, se estima salvo prueba en contrario que son fiel reflejo de la verdad de acuerdo con el artículo 157 del Código Orgánico Tributario. Y esto significa que lo que el sujeto pasivo declara ante la administración tributaria se considera cierto y es amparado por una presunción que solo puede ser cuestionada cuando, según el artículo 140, numerales 2, 3, 4 y 5 del Código Orgánico Tributario, ocurra alguno de los supuestos previstos en dicha norma, caso en el cual entonces podrá procederse a la determinación de oficio sobre base cierta o sobre base presunta según el caso. Estos supuestos que habilitan a la administración tributaria a acudir a un procedimiento de determinación de oficio a pesar de la existencia de la declaración impositiva merecen algunas aclaratorias, ¿no? El primer supuesto se refiere a que la declaración ofrezca dudas relativas a su veracidad o exactitud. El cuestionamiento de la declaración jurada no puede derivar de una simple conjetura sobre su sinceridad. Esa duda tiene que estar basada en razones fundadas que imponen confirmar la presunción de veracidad que ampara la declaración, porque de lo contrario esa presunción sería letra muerta. Entonces, por esa razón, cuando el contribuyente o el responsable han autoliquidado el tributo, una determinación de oficio por parte de la administración tributaria debe estar precedida de la correspondiente motivación en la cual se explique fundada y razonadamente los cuestionamientos que surgen en torno a su veracidad o en cuanto a su exactitud. Esa exigencia deriva además de la necesidad de motivar en general todas las actuaciones de la administración tributaria que pueden llegar o de la administración en general que pueden llegar a afectar los derechos subjetivos o intereses personales legítimos y directos de los sujetos pasivos de la imposición. El segundo de los supuestos opera cuando el contribuyente debidamente requerido conforme a la ley no exhibe los libros y documentos pertinentes o no aporta elementos necesarios para la determinación. En este caso, la conducta del contribuyente que se niega a cumplir los deberes formales relativos a las tareas de determinación y fiscalización habilita a la administración tributaria para iniciar una determinación de oficio, porque la negativa puede significar que no hay coincidencia entre lo declarado y lo que se desprende de los libros y demás documentos con relevancia tributaria. Pero en este caso también, para que la decisión de la administración tributaria de acudir a una determinación oficiosa tenga fundamento, es preciso que exista constancia en el expediente administrativo del caso de que la administración requirió formalmente
la presentación de los libros y demás documentación tributaria relevante, que el contribuyente fue debidamente notificado de este requerimiento y que no están los documentos entregados, no consta un acta de entrega en el expediente administrativo. El tercer caso se refiere a que la declaración no está respaldada por documentos, contabilidad u otros medios que permiten conocer los antecedentes, así como el monto de las operaciones que deban servir de cálculo o que deban servir para el cálculo del tributo. La declaración es la culminación del proceso de autodeterminación. Bueno, en realidad es el pago, pero digamos que es el momento más importante y es lógico que la misma haya sido hecha a partir de la información pertinente a los fines tributarios que posee el contribuyente. Si el contribuyente no cuenta con estos elementos, deja de acompañarlos o no los exhibe cuando se le requieren, es natural que se sospeche la falta de veracidad de lo declarado al punto de que la administración tributaria deba realizar una fiscalización a fondo. El último caso se refiere al supuesto en el que los libros, registros y demás documentos no reflejan el patrimonio real del contribuyente. Este es un caso un poco más complejo porque supone una labor previa de investigación en la cual surgen fundadas dudas sobre la congruencia entre la información declarada por el contribuyente y su verdadera situación fiscal. Y también aquí es preciso, naturalmente, que la administración tributaria justifique circunstanciadamente cómo ha llegado a la conclusión de que los libros, registros y demás documentos con relevancia tributaria no reflejan el verdadero patrimonio del contribuyente y cuáles son las pruebas que sustentan esta afirmación. Otro efecto importante, y ya lo hemos dicho, es que la declaración impositiva tiene efectos no constitutivos, sino declarativos, de reconocer que existe la obligación tributaria porque ha ocurrido el hecho imponible. Luego también la declaración tiene como un efecto importantísimo interrumpir la prescripción. De acuerdo con el artículo 60.3 del Código Orgánico Tributario, una de las causas de interrupción de la prescripción es cualquier actuación del sujeto pasivo conducente al reconocimiento de la obligación y naturalmente la declaración del impuesto o de la existencia de la obligación tributaria en general es un reconocimiento, ¿no? Recuérdense que la prescripción es una institución transportada del derecho común al derecho tributario cuyo propósito justamente es castigar la falta de actuación, la inercia del acreedor en hacer efectivo su derecho de crédito en un plazo determinado, ¿no? Entonces cuando el deudor mismo reconoce la existencia de la obligación, pues la prescripción tiene que interrumpirse inmediatamente. ¿Cuál es el valor probatorio de las declaraciones? Ya hemos dicho que la declaración de impuestos es un documento que emana del sujeto pasivo que hace la autodeterminación. Pero, ¿qué naturaleza tiene este documento desde el punto de vista probatorio? Esto puede determinarse de manera muy sencilla diciendo lo que no es la declaración de impositiva. Y en primer lugar, no es un documento público porque no ha sido autorizado con las solemnidades legales por un registrador o por un juez u otro funcionario o empleado público que tenga la facultad de dar fe pública en el lugar donde el instrumento se haya autorizado. No es un documento público entonces. Tampoco es un documento administrativo porque no emana de la administración, independiente que la administración tributaria provee los formularios donde se hacen las declaraciones impositivas. La declaración impositiva emana del sujeto pasivo. Entonces, ¿qué es? Bueno, lo único que queda es calificarlo como un documento privado, pero no es cualquier clase de documento privado, sino es un documento privado especial que contiene una declaración hecha bajo juramento y que debe hacerse ateniéndose a los parámetros establecidos en la ley. Es decir, no es un documento que puede elaborarse y presentarse
de cualquier forma, sino que su forma y los datos que debe contener están totalmente reglados. Pero además, como es una declaración jurada, su contenido se presume verdadero salvo que se pruebe lo contrario. Y quien declara se hace, como ya hemos dicho, responsable por lo que está declarando, de acuerdo con el artículo 157 del Código Orgánico Tributario. Entonces, esas características peculiares de la disposición de la declaración impositiva le otorgan un valor probatorio especial a este documento por encima de cualquier otro documento privado emanado de una persona, como es el caso, por ejemplo, de una simple carta o una misiva cuyo valor probatorio está neutralizado para quien lo emite por el principio de alteridad de la prueba, el también conocido como el nemo sibi ascribit. Nadie se puede valer de las pruebas que él mismo ha elaborado, ¿no? Entonces, siendo que la declaración con fines tributarios es un documento privado, pero que contiene una declaración jurada, entonces para atacarlo se puede proceder mediante tacha de falsedad si lo que se alega es que el documento ha sido falsificado o tiene alteraciones materiales que lo hacen falso. Por ejemplo, indica el nombre de un contribuyente que jamás ha elaborado esa declaración, o también a través de la prueba de la simulación, si lo que se alega es que hay una falsedad ideológica porque el documento contiene declaraciones que no se corresponden con la verdad. Por ejemplo, la información contable a partir de la cual se hizo es falsa, o lo que dice la declaración no coincide con la información contable, o simplemente mediante la contraprueba que evidencia que lo declarado no es lo que ha debido declararse, porque por ejemplo se omitieron ingresos, se dedujeron gastos que no existen, etcétera, etcétera. La administración tributaria, por supuesto, no tiene que acudir ni a la tacha ni a la demostración de que ha habido simulación, sino simplemente desplegar sus facultades de fiscalización y determinación de la obligación tributaria para recabar los elementos de convicción, las pruebas, las evidencias de que la declaración no es coincidente con la verdadera situación fiscal del contribuyente, ¿no? Y una cosa muy importante a señalar aquí es que esas facultades que va a desplegar la administración no se pueden canalizar a través de una simple verificación de la declaración, porque la verificación tributaria de la declaración impositiva se reduce a constatar errores aritméticos o de cálculo contenidos en la misma, incongruencia de cifras, errores cometidos en la elaboración de la planilla, en la ubicación de los conceptos declarados, incongruencia entre los datos contenidos en la declaración y sus documentos de soporte. Pero si se trata de desvirtuar la presunción de certeza de la declaración, porque por ejemplo se han dejado de declarar ingresos, entonces ahí lo que corresponde hacer es una fiscalización tributaria a fondo. El último tema importante a tratar aquí, que bueno, simplemente no se puede dejar pasar por alto, porque en algunas ocasiones este alegato se utiliza para digamos que restarle valor probatorio a las declaraciones cuando ellas son utilizadas para la administración tributaria como soporte de un procedimiento administrativo sancionatorio, es cómo se concilia el derecho a no declarar contra sí mismo y el hecho de que la declaración impositiva sirva de base para castigar un ilícito tributario. Ese es un asunto que ha ocupado muchísimo a la doctrina española en particular, y por eso nos vamos a referir principalmente a la misma y en especial a un magnífico trabajo hecho por una joven abogado española, pero que es un trabajo que sintetiza de manera magistral toda la doctrina que ha habido al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y además la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, ¿no? Que es el trabajo de Marina Paredes Cabañas, que está en el repositorio de trabajos de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ahí se relata, por ejemplo, que Palau Taboada señala que el contribuyente podría negarse a colaborar en cualquier momento del procedimiento cuando creyese que esa cooperación podría suponer
un riesgo de autoincriminación, y entonces el contribuyente podría negarse a suministrar información que puede ser utilizada en su contra. Basado en esa postura, no cabe preguntarse, ¿podríamos sostener con razón que la declaración impositiva no podría ser utilizada para incriminar al contribuyente, porque en definitiva estaríamos frente a la violación del derecho a no declarar contra sí mismo? Creemos que la respuesta tiene que ser negativa, ¿no? Los autores Iglesias Río y Bacigalupo Zapater señalan que el procedimiento de inspector o de fiscalización no se dirige contra un acusado o un sospechoso, porque la inspección desconoce, cuando se está iniciando, la comisión de cualquier infracción, y lo que pretende este procedimiento es descubrir cuotas tributarias no ingresadas, por ejemplo, o ingresadas en una cuantía menor, ¿no? Y solo cuando el contribuyente haya aportado toda la información, entre ellas la declaración impositiva, es que la inspección o fiscalización va a llegar a la conclusión de que de pronto se cometieron hechos ilícitos, y va a aplicar o abrir el procedimiento sancionatorio y aplicar las sanciones correspondientes. Es interesante en este punto la posición que ha tenido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque recuérdense que el derecho a no declarar contra sí mismo es un derecho humano, ¿no? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que hay que diferenciar entre los datos que existen con independencia de la voluntad del sujeto coaccionado a entregar la información, como lo son todos aquellos que son exigidos por la ley, y aquellos otros datos que son dependientes de su voluntad. Entonces, los primeros datos, entre ellos las declaraciones impositivas, es decir, los datos que existen porque la ley obliga al sujeto a generarlos, por ejemplo, las declaraciones impositivas, la contabilidad debidamente llevada, las facturas fiscales, el contribuyente no puede negarse a entregar a la fiscalización tributaria esta información, porque esta es una información que existe porque la ley lo obliga a entregarla. En cambio, cuando se trata de información que ha sido elaborada por voluntad del propio sujeto pasivo, como por ejemplo un dictamen o que el sujeto pasivo ha solicitado a su asesor fiscal, el sujeto pasivo sí puede negarse a entregar esa opinión, ese dictamen, si ese dictamen compromete su responsabilidad. Con respecto a eso, que no es una información que obligatoriamente el contribuyente tiene que elaborar y exhibir, con respecto a eso, el contribuyente sí podría negarse a entregar la información, amparado en el derecho a no autoincriminarse. Hay una serie de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como los casos Saunders versus Reino Unido del 17 de diciembre de 1996, JB versus Suiza del 3 de mayo de 2001, Web versus Austria del 8 de abril de 2004, Rieg versus Austria del 24 de marzo de 2005, Rodríguez Porto versus España del 22 de marzo de 2005 y Chambas versus Suiza del 5 de abril de 2012. Y además hay una sentencia del Tribunal Constitucional Español muy interesante, aunque es muy vieja, pero es una sentencia, digamos, líder en esta materia, que es la sentencia número 76 del 26 de abril de 1990, en la cual se señala que no existe un derecho absoluto e incondicionado a la reserva de los datos económicos del contribuyente con relevancia fiscal y esgrimible frente a la administración tributaria. Tal pretendido derecho haría virtualmente imposible la labor de comprobación de la veracidad de las declaraciones de los contribuyentes a la hacienda pública y en consecuencia dejaría desprovisto de toda garantía de eficacia el deber tributario que el artículo 31.1 de la Constitución consagra, lo que impediría una distribución equitativa al sostenimiento de los gastos públicos en cuanto a bien constitucionalmente protegido.
Nos parece entonces que no es posible que se excluya la declaración impositiva como documento probatorio de ilícitos tributarios, alegando que ello violentaría el derecho a no declarar contra sí mismo, porque como hemos dicho, esa declaración en acatamiento, se produce en acatamiento de un deber legal y no es una declaración que se produce dentro de un procedimiento sancionatorio o de un procedimiento penal. Bueno, espero que este programa de hoy haya sido de interés para ustedes. Si así ha sido, les pido por favor que le den like y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Nos vemos muy pronto.